¿Sabías que algunas de las palabras muy comunes en inglés en realidad vienen del español? Claro que lo sé. Son palabras como rodeo, taco o salsa. Pero esas son muy obvias. Quédate viendo este video porque seguro que te vas a sorprender. Hola, yo soy Agustina y esto es Dreaming Spanish, donde aprendes español con input comprensible. Así que ya sabes, suscríbete. Vamos a empezar con una de las palabras más interesantes, que tiene uno de los orígenes más curiosos. Es la palabra alligator. Sí, este animal que ven en pantalla. Name an animal with 3 letters in its name. Alligator. Alligator viene del español. Pero, ¿cómo? En el siglo XVI, los exploradores españoles llegaron a Florida y allí vieron un animal que nunca habían visto antes, el caimán. Bueno, ahora lo llamamos caimán, pero antes no tenía nombre y los españoles le decían lagarto. ¿Por qué lagarto? Lagarto es la palabra española para este otro reptil. A los exploradores españoles, los caimanes le parecían lagartos de tamaño XXL. Y por eso, cuando veían uno, decían ¡el lagarto! ¡El lagarto! Más tarde, cuando los ingleses escucharon a los españoles decir el lagarto, ellos imitaron el sonido. Los ingleses imitaron el sonido. El lagarto. Alligator. Es decir, todo junto. El lagarto. Porque a oídos de los ingleses era una sola palabra. El lagarto. Y así es como empezaron a llamar a este animal en inglés, inventando una nueva palabra. Y la pregunta es, ¿por qué entonces los españoles le decimos caimán? Esto es interesante. Caimán es una palabra que viene de la lengua taína, la lengua de los nativos del Caribe. Así que al final, los hablantes de inglés empezaron a utilizar una palabra de origen español y los españoles empezaron a utilizar una palabra de origen de los nativos del Caribe. Curioso, ¿no? Pues otra palabra inglesa de origen español que tiene una historia interesante es savvy. Sí, savvy. En inglés, savvy tiene muchos significados, pero todos se relacionan con lo mismo. Puede ser una persona muy inteligente. Puede ser una persona que sabe, que conoce mucho de un tema, o un experto, por ejemplo, un tech savvy. Lo cierto es que esta palabra no es inglesa, sino que llegó al inglés a través del comercio con españoles en los siglos XVIII y XIX. En ese entonces, los marineros ingleses, portugueses y españoles se reunían para comerciar, para vender y comprar productos. Pero no todos hablaban inglés. No es como hoy en día que generalmente todo el mundo habla inglés. En aquel entonces no había un idioma estándar o un idioma que todos supieran por default, sino que cada uno hablaba su lengua nativa. Pero claro, necesitaban una forma de comunicarse. Y esa forma de comunicarse era a través del pidgin. El pidgin era algo así como un idioma simplificado, una mezcla de diferentes lenguas en donde se usaban frases muy cortas y vocabulario muy simple, que servía únicamente para una función.
En este caso, los marineros hablaban el pidgin que se usaba para el comercio. Obviamente, el pidgin podía traer ciertas confusiones. Por eso, los marineros españoles, para verificar que el otro hubiera entendido, se hacían una pregunta muy simple entre ellos. Decían, ¿sabe? Para verificar, para confirmar que los marineros españoles entendieran lo que los otros marineros estaban diciendo. Sabe viene del verbo saber en español y básicamente era una forma de decir, che, ¿entendés? ¿Entendiste? Básicamente era eso. Así, esa pregunta fue pasando al inglés. Básicamente, los marineros ingleses vieron y escucharon esto y dijeron, me gusta esta pregunta. Y así, poco a poco, sabe se convirtió en savvy en inglés. En un principio, en inglés se usaba de la misma forma que en español. Era una pregunta para ver si alguien había entendido algo. Los ingleses decían savvy y era lo mismo que decir sabe. Pero con los años, con el tiempo, esta palabra fue evolucionando. Y hoy en día se usa más para describir a una persona que sabe mucho sobre un tema o que es experta en algo. De hecho, Agustina, algo interesante es que muchas de las palabras del inglés que vienen del español tienen su origen en el comercio colonial. Por ejemplo, ¿qué me dices de cargo? Placement of the cargo. 3-level cargo hold. Former cargo ship. Es verdad. En inglés, la palabra cargo se usa muchísimo. Se usa para hablar de productos, de mercancías, de cosas que se transportan en barcos, aviones o trenes, generalmente con fines comerciales. Y esta palabra, cargo, viene directamente del español carga. Para entender su origen, tenemos que irnos al pasado. Tenemos que remontarnos al mundo del siglo XVII. En ese momento no existían los aviones, no existían los contenedores enormes, los barcos de carga modernos, ni tampoco la logística que tenemos hoy en día. En ese momento el comercio era marítimo. La única forma de comerciar a nivel mundial era a través del mar. Y en ese contexto, las rutas entre América y Europa eran importantísimas. ¿Y quiénes dominaban estas rutas? Principalmente España e Inglaterra, que obviamente tenían que estar en contacto y tenían que hablar y negociar para ver cómo se repartían estas rutas tan importantes. Absolutamente todo, y digo todo, se transportaba en barcos que cruzaban los océanos. Estos barcos iban cargados de productos importantísimos. Estoy hablando de oro, plata, especias, textiles, productos súper importantes, riquezas que definían el poder de los imperios. Los españoles se referían a estos productos como carga, que viene del verbo cargar. Básicamente le decían carga a las cosas que cargaban en los barcos. Y bueno, los ingleses, en medio de estos intercambios, negociaciones y encuentros, escucharon que los españoles decían carga y decidieron copiarlo, decidieron adoptarlo.
Solo le hicieron un pequeño cambio. Como el sonido final de la A en carga era un poco raro en inglés y no sonaba tan natural, no encajaba tan bien con la fonética del idioma, lo cambiaron por una O. Y así carga se convirtió en cargo. Pero savvy y cargo no son las únicas dos palabras que vienen del comercio colonial. No, hay una más. Estoy hablando de embargo. Congress passed an embargo. And so she put a 20-year embargo on her work. Aunque embargo no es una palabra que se utilice en el lenguaje cotidiano, es una palabra que existe en español y existe en inglés. Y en el inglés, por ejemplo, la podéis escuchar en las noticias, en el telediario. Por ejemplo, el embargo estadounidense a Cuba. Y sí, embargo es una palabra de origen español. La historia de esta palabra comienza entre los siglos XVI y XVII, cuando varias potencias europeas, como Portugal, España y Reino Unido, querían hacerse con el control del mundo. En esta época, los reyes españoles a veces retenían barcos que tenían mercancías valiosas, los retenían en el puerto para que no pudieran salir. Por ejemplo, barcos que llevaban oro y plata. Y en esa época, los españoles utilizábamos el verbo embargar para referirnos a eso, para retener un barco en puerto. Lo interesante es que estos barcos que se retenían no eran siempre españoles, también había barcos ingleses. A veces los comerciantes ingleses tenían sus barcos en España y de repente se encontraban con una carta de embargo, es decir, una carta que prohibía a sus barcos salir de la costa, salir del puerto. Y de este contacto entre comerciantes ingleses y autoridades españolas, los ingleses tomaron la palabra embargo. Sí, los ingleses adoptaron esa palabra, y la adoptaron porque en el inglés no existía una palabra que significase retener un barco por una orden oficial. Pero con el tiempo la palabra evolucionó de formas diferentes en el inglés y en el español. Por ejemplo, en el inglés, ahora la palabra embargo se utiliza más para hablar de restricciones comerciales en general, restricciones comerciales entre países. Pero en el español la palabra se utiliza cuando a una persona le retienen sus bienes, por ejemplo, su cuenta bancaria o su casa. Si una persona tiene deudas, puede ser embargado, es decir, le pueden retener el dinero de su banco o le pueden embargar, le pueden retener su casa. Bueno, todavía nos quedan unas palabras más de las que hablar y vamos con una que tiene una historia muy curiosa y esa es la palabra guerrilla. Davis recommended starting guerrilla art troops on The Guerrilla Girls made these posters in 1989. Guerrilla o guerrilla en inglés se usa para hablar de un grupo de personas, generalmente un grupo informal que está armado, que tiene armas y que ataca o se rebela contra una fuerza mayor. Es muy probable que la hayas escuchado en las noticias cuando hablan de las bandas del narcotráfico, por ejemplo. Y sí, esta palabra viene del español. De hecho, guerrilla o guerrilla literalmente significa pequeña guerra. Es una guerrilla. Una guerrilla. No es una guerra grande, es una guerrilla. Pero, ¿de dónde salió? ¿Cómo llegó al inglés? A principios del siglo XIX, Napoleón Bonaparte tenía un plan muy ambicioso. Él quería aislar a su enemigo, el Reino Unido, y para hacerlo
pensaba bloquear a su mayor aliado, Portugal. El plan era ambicioso, pero no imposible. El primer paso fue firmar un tratado que le abrió las puertas para ingresar a España. Recordemos que España es el único país con el que tiene frontera Portugal. Y si Napoleón encontraba una forma de dominar España, entonces Portugal quedaba bloqueado. En ese momento, España estaba en crisis y Napoleón vio la oportunidad de quedarse con el poder. Napoleón obligó al rey Carlos IV y a su hijo Fernando VII a renunciar al trono y en su lugar nombró como rey a su propio hermano, a José I Bonaparte. De esta forma, España se quedó sin un rey legítimo y por ende sin una estructura para defenderse. El ejército no tenía a quién responder y entonces no podía luchar, no podía iniciar la guerra. Pero la gente, el pueblo, estaba furioso y la respuesta no vino por parte del ejército, sino que vino por parte de la gente. Los locales se rebelaron. Crearon pequeños grupos de personas normales, de personas comunes, de civiles que se rebelaban y atacaban a las tropas francesas de cualquier manera. Ataques sorpresas, emboscadas, escondiéndose, lo hicieron todo para rebelarse y combatir la invasión francesa. En ese contexto surgió la palabra guerrilla en español, que se usaba para referirse a estos pequeños grupos de locales que se rebelaban y atacaban a los franceses. Hasta ahí, bien, pero todavía nos queda la pregunta de cómo pasó esta palabra al inglés. Bueno, no nos olvidemos que todo este plan tenía un objetivo muy claro: aislar al Reino Unido. Y cuando el Reino Unido se dio cuenta de esto, obviamente apoyó a España. Decidió apoyar a España para ir en contra de Francia. Fue en ese contexto donde los ingleses escucharon la palabra guerrilla en español y la adoptaron y la incorporaron al inglés, solo que con pronunciación inglesa: guerrilla. Finalmente, las tropas francesas se retiraron, Fernando VII se quedó con el trono y bueno, el inglés se quedó con una palabra nueva. Ahora, la palabra siguiente, la palabra que sigue, está muy de moda hoy en día. Seguro que si vas a una cafetería la ves. Es la palabra avocado. We all have heard of avocado toast. Mashed avocado on top. Avocado es una palabra que tiene una historia increíble. Creedme, es una historia que merece su propio vídeo. Pero voy a intentar resumirlo. La palabra avocado viene del español aguacate, pero la palabra aguacate a su vez viene de la lengua azteca, del náhuatl. En náhuatl, aguacate se decía algo así como aguacalt. Y de ahí salió aguacate y pasó al inglés como avocado. ¿Pero por qué? Pues porque para los ingleses la palabra aguacate era muy difícil de pronunciar. Aguacate. Y eso pues era un poco confuso. Además, la palabra aguacate se parece mucho a otra palabra del español, a la palabra abogado. Abogado. No abogado, no, abogado. ¿Y qué es un abogado?
Pues un abogado es la persona que te defiende en un juicio. Y como podéis escuchar, suena muy parecido. Abogado, aguacate. ¿Y qué pasó? Pues que juntaron los sonidos de las dos palabras. Abocado, abocado. ¿Te parece loco? Pues espera, porque en el francés fue más loco todavía. Y es que en francés, abogado, el que te defiende en un juicio, se dice avocat. Y entonces, cuando escucharon aguacate, también le llamaron avocat. Entonces, en el francés utilizan la misma palabra para hablar de un abogado y de un aguacate. Pero bueno, aquí no vamos a hablar de francés. Para eso podéis visitar el canal de Dreaming French. Pero el ejemplo del aguacate es muy interesante, porque en realidad existen muchas palabras del inglés que vienen del español, pero a su vez vienen de lenguas de los nativos americanos. Sí, he apuntado algunas. Por ejemplo, chocolate, de chocolate, hammock, de hamaca, banana, coyote, tomate, hurricane, de huracán, o barbecue, de barbacoa, o tabaco también. Todas estas son palabras españolas que pasaron al inglés, pero que originalmente eran de lenguas de nativos americanos. Lenguas que pasaron de los nativos americanos al español y del español al inglés. Ahí tenéis un bonus. Y para terminar, traemos una última palabra de origen español. Y esa palabra es... We can actually see what happens when we play music into the cockroach. Cockroach is my basement. Sí, los españoles fueron los primeros en ponerle nombre a este bicho y le pusieron cucaracha. La palabra cucaracha tiene dos partes. Por un lado, cuca, que significa oruga o larva de mariposa, y por el otro lado, hacha. Hacha es un sufijo, es una forma de terminar una palabra que básicamente es despectivo, como dice que algo es asqueroso. Entonces, cuando decimos cucaracha, estamos diciendo oruga asquerosa. Pero esta palabra recién llegó al inglés en el siglo XVII. Tenemos que transportarnos al Caribe de ese entonces. Claro, en aquel momento en el Caribe había varias colonias. Colonias inglesas y también colonias españolas. Y claro, también había muchas cucarachas. Los ingleses empezaron a escuchar esta palabra. Los españoles veían una cucaracha y decían ¡una cucaracha! Y los ingleses no tenían una palabra para este bicho. Así que dijeron, bueno, vamos a tomar cucaracha. Pero claro, la palabra cucaracha como tal no encajaba del todo bien con el inglés. Entonces quisieron buscar una forma de transformarla, pero mantener cómo sonaba. Querían transformarla, pero mantener el sonido. Así transformaron a cuca en cock, de gallo, y racha en roach, de trucha o pez. De esta forma lograron crear una palabra que sonaba bastante similar. De hecho, es verdad que si lo decimos, se ve la conexión. Cucaracha, cockroach. Cucaracha, cockroach. Suena parecido. Pero claro, escrito es muy diferente. Y bueno, otro bonus. Ya que estamos hablando de bichos, les comento que la palabra mosquito en inglés también viene del español y significa mosca pequeña, un mosquito. Esas fueron algunas palabras en inglés que vienen del español y que probablemente no lo sabías. O bueno, al menos no conocías su historia. Por cierto,
En el español también tenemos muchas palabras del inglés, solo que son adquisiciones, son palabras más modernas y son palabras que han cambiado muy poco. Por ejemplo, whisky, fútbol, hobby, parking, jeans, béisbol, líder. Sí, líder viene del inglés. ¿Cuál te sorprendió más? Déjalo en los comentarios. Y no te olvides de ir a nuestra web, dreamingspanish.com, o descargar nuestra app para seguir aprendiendo español con videos súper interesantes, divertidos y sobre todo comprensibles. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao! Chao.